Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Espacios que Potencian. Mi nombre es Patricio Gigli, soy asesor financiero en Nassini y voy a estar acompañando en esta ocasión a Alejandro Pagliero en su disertación del día de hoy. Antes de arrancar, queremos darle la bienvenida a nuestros amigos de Agroeducación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre 2024, nuevo gobierno, nuevo panorama. Al cierre de la charla vamos a abrir un espacio de consultas para que despejen todos aquellos que quieran dejar alguna pregunta o alguna duda. Les recordamos también que luego la charla quedará grabada en nuestro canal de YouTube. Ya en un minuto Alejandro inicia su disertación. Buen día a todos. Ahí estamos ya comenzando con este seminario. Primero que nada, muchísimas gracias. Cualquier duda, consulta, la pueden ir dejando en la sala de chat que tiene acá este webinar. Y bueno, después al final, así como decía Patricio, vamos a estar ahí respondiendo un poco todas las consultas. Voy a empezar ahí a compartir la pantalla de la presentación. Denme un minutito. Vamos. Estamos. Buenísimo. Ahí creo que ya todos lo podemos ir viendo. Un poco lo que se trata la reunión de hoy es más que nada para que podamos ir analizando, ir desmembrando un poco la realidad que venimos teniendo como argentinos. Si bien el argentino creo que es de las pocas sociedades a nivel global que vive en un panorama constante de incertidumbre, creo que hay muy pocos países como el nuestro donde literalmente venimos de décadas y décadas de tanta incertidumbre, pero creo que hoy por hoy, justamente con el tema de cambio de gobierno, las ideas que se van sumando, las diferentes propuestas de cada candidato, creo que así todo estamos todavía con más incertidumbre de la que acostumbramos. Es por eso que surgió la idea de este webinar. Vamos a estar explicando un poco de dónde surgen los problemas de Argentina, tanto de índole económica como más un poquito la parte financiera, que a veces es una parte técnica que no se suele hablar mucho o lo que se escucha a veces no se suele comprender demasiado porque no son terminologías muy habituales. Vamos a estar hablando un poco de qué son las LELICs, pues se escucha un montón, así que vamos a ir tocando un poquitito todo ese panorama. Primero que nada, me parece muy importante que podamos ver cómo estamos hoy como Argentina, cuál es nuestra situación, dónde estamos parados, para así poder saber qué camino podemos empezar a seguir y un poco qué propuestas y qué tipo de decisiones económicas pueden ir tomando los diferentes espacios políticos en el año 2024. No vamos a estar hablando en sí de quién tiene más chances de ganar, ni esas cuestiones más relacionadas con la política, sino qué consecuencias puede traer esas decisiones, qué es lo que más o menos se espera, cuáles son los caminos que se plantean para que Argentina pueda reducir su inflación y pueda más o menos ir recuperando la actividad productiva. Y bueno, y en consecuencia a esas decisiones, ¿cómo podemos hacer para estar un poquito más adelantados y tomar decisiones hoy para que no nos agarre desprevenidos, se podría decir, el 2024? En este momento podemos ver que la inflación argentina, dependiendo de las consultoras, si nos metemos a la página del Banco Central, podemos ver cuáles son las consultoras en las cuales el gobierno toma de referencia para, bueno, hacer los análisis y ver cuánto se proyecta, por ejemplo, de inflación para este año 2023. Se estima que podemos terminar con un 140% y más o menos estaría en línea con las remuneraciones que se van haciendo hoy por hoy con los plazos fijos. Así que ya vamos a entrar un poquito en detalle la relación que tiene un poco los plazos fijos, las LELICs, con el tema inflacionario. Por otro lado, podemos ver el stock de la LELIC, que son los bonos que utilizan los bancos
para darle a sus clientes el interés del plazo fijo. Uno cuando va al banco y pone quiero hacer un plazo fijo, el banco simplemente agarra ese dinero y compra una LELIQ al Banco Central. Entonces en esa intermediación, en esa compra y venta que hace es donde el banco queda con su comisión de intermediario. Así que ahí podemos ver que si nos vamos, acá abajo tenemos las fuentes de donde salen estos datos, podemos ver que si tomamos el total de plazo fijo que hay hoy en el mercado y lo dividimos por 700 pesos, que es más o menos un tipo de cambio a dólar MEP, podríamos decir, hay alrededor de 20.000 millones de dólares. Y la base monetaria, que en la hoja de balance del Banco Central las podemos ver clasificadas como pesos que están en la economía, el billete más las cuentas corrientes del Banco Central, podemos ver que hay 8.500 millones de dólares. Con esto lo que podemos decir es que hoy por hoy el stock de pesos que hay en la Argentina, tanto de billetes como de dólares digitales, porque todos sabemos que lo que es pesos, no hay la cantidad de pesos que uno tiene en el banco impresas en sí, sino que son una anotación contable al día de hoy. Prácticamente el 90% de los pesos que uno tiene en el banco, que uno ve en la economía, son pesos que no están impresos. Es todo dinero digital, le podríamos decir. Entonces, si uno toma la suma de todo eso y lo divide por el tipo de cambio para ver cuántos dólares representa, estamos hablando de unos 28.500 millones de dólares. Y por otro lado, el último dato a la hora de realizar la presentación, podemos ver que las reservas internacionales, que estas son las cantidades de dólares que hay depositados de argentinos, de empresas, en bancos nacionales, podemos ver que hay casi 28.000 millones de dólares. Esto nos da un panorama de cómo nos plantea de cara al próximo año. 27.000, casi 28.000 millones de dólares es bastante poco comparado con la cantidad de habitantes que tiene Argentina. Por ejemplo, Brasil al día de hoy en su Banco Central tiene aproximadamente 300.000 millones de dólares, casi 10 veces más para una población que es el triple de Argentina. Entonces, hoy por hoy, para que podamos estar en línea con Brasil, tendríamos que estar hablando de decir, bueno, unas reservas internacionales per cápita y bueno, tendríamos que tener hoy por hoy en el Banco Central al menos 60.000 millones de dólares como para decir, tenemos un respaldo saludable a nuestra moneda. Así que bueno, pasamos con la parte un poco de los candidatos que hoy se presentan. Si bien se están escuchando en algunas noticias, uno puede escuchar de que aparentemente puede haber un candidato que se baje, que no. Este fue el resultado en sí de las PASO y los 5 candidatos que pasaron como a la ronda final de octubre, se podría decir. Después, a partir de esto, podríamos dilucidar que obviamente tanto Milei, Patricia Burlich y Massa serían los candidatos con más chances de ganar, pues son los que tienen la mayor cantidad de votos, a la par de Schiaretti y Bredman. Así que esto es un poquito como, si bien estamos todos al tanto, es como para no dejar de mencionar cómo estamos hoy en cuanto a la oferta electoral y quiénes, alguno de estos sería el próximo presidente de la nación. Así que bueno, pasemos un poquitito a hablar, yo no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta referida a esto que alguno de los chicos me puedan o quieran pasar, si no, avanzamos completamente hacia la parte de dónde viene un poquito el problema argentino que está muy referido con la inflación. Así que no sé si, Pato, vos tenés ahí algo. No, continúa por ahora. Perfecto, buenísimo. Ahí estamos. Para explicar cómo llegamos hasta hoy, tenemos que entender de dónde viene un poquito el problema de la inflación, que es lo que más aqueja a la economía y es el panorama decisivo en estas elecciones. Si uno mira las encuestas que se le hace a la gente, uno puede ver que la principal cuestión que la gente menciona es la inflación y la inseguridad. Pero la inflación encabeza casi todas, si no podría decir todas las encuestas que estuvimos analizando.
Así que un poquito la inflación, cuando hablamos de inflación, lo que estamos diciendo es el valor en sí que tiene el dinero. Porque uno cuando se remonta al origen del dinero, del billete, de dónde nace, uno lo puede ver que antes de que exista estaba lo que es el trueque. Entonces, como se intercambiaba, dependiendo de la región, se intercambiaban animales, se intercambiaban seda, por ejemplo, se intercambiaban un montón de productos o servicios, y eso hacía que la economía obviamente no sea muy ágil, porque eh, siempre había algún tipo de disonancia a la hora de intercambiar un producto por otro. Entonces ahí nace el dinero, que el dinero lo que vino a hacer es como la manera más ágil de poder hacer un trueque. No es más que eso, es remontarnos a ese origen como para que podamos eh, partir de una base simple. Entonces, cuando hablamos de dinero, estamos hablando de un valor, un título, se podría decir, que nos permita a nosotros tener la tranquilidad de que ese título lo vamos a poder cambiar por alguna otra cosa para cubrir nuestras necesidades. Así que al principio arrancó todo en Asia, que fueron los primeros en comenzar a usar los primeros papel moneda, se podría decir, los primeros títulos eh, transables en trueques, y lo que empezó como un medio muy simple de intercambio se fue profundizando cada vez más en el tiempo. Surgieron los bonos, surgieron las acciones, empezaron a surgir cada vez más instrumentos relacionados al mundo financiero que, bueno, que permitió a la sociedad ir creciendo hasta los puntos que estamos ahora. Cuando hablamos de dinero, tenemos que saber que no todo el dinero es igual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que hay dineros que tienen mayor oferta y mayor demanda que otros. Si nos vamos en el caso de las divisas globales, tenemos al día de hoy por lo menos 20, 30 divisas mundiales que son las más importantes del mundo, arrancando por el dólar, el euro, el yen japonés. Tenemos infinidad de monedas también acá en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que permite a uno decir esta moneda es mejor que otra? Y la verdad que lo único que diferencia una moneda de otra es la capacidad, la seguridad que tiene uno como tenedor de esa divisa, de decir, con esto yo tengo un poder adquisitivo mayor o menor cada X periodo de tiempo. Entonces, si uno clásicamente como argentino ahorra en dólares, uno sabe que de esa manera está cuidando lo que es su poder adquisitivo. Uno, si se remonta a la historia argentina, podemos ver que si bien el dólar tiene inflación, tiene una pérdida ahí de valor adquisitivo, parece que la historia argentina es como siempre más algo que te ayuda a mantener ese refugio de poder. Entonces, cuando cuando los que gestionan las monedas, las divisas, que están muy referidos a lo que es gobierno, lo que es bancos centrales, que son quienes tienen la potestad de decir, bueno, mira, por determinada decisión eh, eh, en base a una coyuntura, como ahí podemos ver en el texto, una pandemia, puede ser una recesión, puede ser una catástrofe natural de cualquier otra índole o una guerra, uno como gobierno puede decir, bueno, mira, necesitamos hacer una política un poco más expansiva para de esa manera poder hacer recuperar un poco la economía. Eso lo pudimos ver, por ejemplo, en el año 2020 y 2021 con casi todos los países del mundo, sobre todo los principales del G7 y G20, haciendo una emisión monetaria bastante fuerte, que eso permitió que lo que parecía ser la recesión más profunda de la historia, porque como la pandemia no se veía nada, o sea, si uno ve el pico de la caída del producto del PBI a nivel mundial, el Producto Bruto Interno, uno puede ver que era monstruoso lo que se avecinaba. Por eso las caídas que tuvieron las bolsas en marzo del 2020. La rápida intervención hizo que las empresas y la gente casi no notara lo que iba a ser una catástrofe global prácticamente sin precedentes. Pero bueno, eso no fue gratis,
al día de hoy podemos ver que durante el 2022 y hasta el día de hoy tenemos a todos los bancos centrales, tanto de la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, México. La verdad es que Banco Central que escucha, el mismo Brasil, donde el Banco Central se cansa de hablar de decir, mirá, tengamos cuidado con la inflación porque tuvimos un 2022 peligroso, tuvimos inflaciones que en algunos países como Reino Unido superó el 10% anual. Entonces, tengamos cuidado porque si bien lo estamos con toda la suba de tasa de interés, con todas las decisiones que estamos tomando, estamos haciendo que baje, creo que tienen miedo que reflote y esa inflación justamente haga un poco lo que ya pasó acá, que haya una pérdida masiva del poder adquisitivo del dinero. Y ahora un poco acá nos vamos a la pregunta que estábamos un poquito, ya me adelanté respondiendo antes, que ¿por qué los países tienen emisión monetaria? Así que acá es un poquito que la emisión monetaria puede solucionar en problemas puntuales, como las catástrofes que mencionábamos, eh, pueden servir para catapultar un aumento en la productividad, un aumento en la economía y ayudar a que bueno, la sociedad esté mejor en sí. Pero si se hace durante demasiado tiempo, lamentablemente acá tenemos, como argentinos podemos ver décadas enteras de expansión monetaria, lo que se traduce es que obviamente si la balanza que equilibra la cantidad de dinero que hay en la economía con la cantidad de productos y servicios que hay, si esta balanza de pesos se empieza a cargar, a cargar, a cargar, a cargar, vemos que el volumen de precios empieza a subir. Porque, ¿qué sucede? Si una economía crece al 3% anual, supongamos un país que crece en promedio al 3, 4% anual, como en el caso de Estados Unidos o de algún país medianamente desarrollado, lo que podemos ver es que si la cantidad de dinero crece más o menos a ese nivel, el nivel de precios se mantiene. Ahora, ¿qué sucede? Si la cantidad de dinero crece al 5, 6, 7, 8% anual y la economía crece al 3%, ese diferencial, ese spread que te queda de un 5, 4%, tarde o temprano se termina traduciendo en inflación. Una cosa es que se haga por única vez y otra cosa que se tome como una decisión constante. Entonces, ese 5%, 6%, ese diferencial entre el crecimiento y la cantidad de emisión empieza a reflejar cada vez spreads más grandes, llegando a tasa de inflación del 140% anual como tenemos hoy acá, que dependiendo, viendo la historia argentina, bueno, es como que estamos acostumbrados a veces a valores así, a que la inflación siempre es un poquitito más alta, pero si uno toma en cuenta los estándares internacionales, lo que ve es que estaríamos ya en un proceso hiperinflacionario sin ninguna duda. Si por el 10% anual el resto del mundo el año pasado se estaba verdaderamente, parecía una batalla campal, cada vez que uno escuchaba a la sociedad hablar a la política, acá que podemos hacer con un 140%. Así que bueno, una vez empiezan estas tensiones inflacionarias, los gobiernos toman decisiones como las que comentábamos antes, que una de esas es la subida de tasas de interés. Cuando un gobierno sube las tasas de interés, lo que hace es ponerle valor al dinero, es decir, crea una demanda. Si el gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno que emite mucha deuda, tiene prácticamente al día de hoy más deuda que lo que tiene en PBI, lo que podemos decir es que están haciendo que el dólar sea más, esto para tomar de ejemplo a Estados Unidos, pero están haciendo que el dólar tenga un poco más de valor, que tenga una demanda. Entonces, todos los inversores, todas las personas que estaban diciendo, no, mirá, con esta tasa de 9% de inflación en dólares, toda esta cantidad de ahorro que tengo en esa moneda va perdiendo dinero, la cambio por otra, la cambio por euros, la cambio por reales brasileros, por pesos mexicanos. El peso mexicano se revalorizó un montón contra el dólar, cayó, si uno se va a México y analiza un poco la situación, ve que en el 2020 un dólar valía 23 pesos y después cayó a 17. O sea, por todas las decisiones que tomó el Banco Central mexicano para
que se protege el valor de su moneda. Entonces, ahí Estados Unidos tomó la decisión de decir, vamos a subir las tasas de interés. Eso perjudica obviamente la economía porque hace que las empresas se endeuden a tasas mayores, pero empezó a recuperar valor contra contra las otras divisas internacionales. Y eso hizo que la inflación la pase en el 2022 del 9% al día de hoy en un 3,2%. Casi un poquito más alto que los valores históricos, pero ya entrando un poco más en línea. Eh, a ver, acá paso a la siguiente filmina. Y, y acá detallamos un poco por qué en Argentina lo que es la suba de tasas de interés, como pasa en todo el resto de países del mundo, que vemos que bajan a la mitad, la inflación o todavía menos, ¿por qué acá no es tan efectiva al día de hoy? ¿Qué es lo que está pasando en el país que hace que cada vez tengamos tasas más altas, pero a su vez parece que la inflación prácticamente no se inmuta? Y bueno, tenés varias respuestas que podríamos arrancar, pero si no el webinar se va por lo menos 3 horas. Entonces, yo me voy a centrar en lo que sería la parte más puntual, que viene dada por la producción y el consumo, lo que mencionábamos antes. Si un país como Argentina, que tiene unos niveles de producción más o menos constantes, se podría decir en los últimos años, algunos años mayores, otros años menores, eh, dependiendo si tomamos todo el impulso que tuvo el comienzo de este siglo con el auge de los commodities. Si uno se remonta al año 2000, por ejemplo, todo lo que es el precio de los commodities, si uno mira soja, todo lo que es maíz, granos, uno puede ver que hubo una alza muy importante de precios y eso ayudó un montón hasta el año prácticamente 2007 a que el país crezca por la cantidad de dólares que recibía de la producción agropecuaria. Después de ahí tuvimos la crisis del 2008 y empezaron otras crisis externas e internas que, bueno, hicieron que hasta hace poco, con el tema de la guerra de Ucrania, no tengamos precios tan altos de granos. Entonces, cuando uno mira por qué las tasas de interés en Argentina, en un país con una producción constante y un consumo que también, dependiendo un poco de la coyuntura, va cayendo, uno mire y dice, una empresa al día de hoy se tiene que endeudar, si tomando en cuenta algunos créditos bancarios, esto lo hicimos con ese tipo de fuentes, no tanto del lado del mercado de capitales, uno puede ver que una empresa, si se quiere financiar hoy, va a tener un costo financiero total aproximadamente del 200% anual, dependiendo del plazo del crédito que tome. Entonces, esa es una tasa sumamente fuerte, porque imagínate, un 100% es que dupliquemos la deuda. O sea, lo que la empresa toma, lo que tiene que volver. Y el 200 es que lo triplique. Entonces, o sea, son tasas de crecimiento, la verdad que la empresa tendría que tener un empuje muy importante como para que pueda llegar a esos niveles de crecimiento y que pueda en sí hacerle frente a las deudas. Y por otro lado, si uno mira la parte del consumidor, mira a veces los intereses de las tarjetas de crédito, cuánto salen una compra en 12 cuotas, y uno se encuentra a veces que son tasas a veces que alcanzan el 600% anual. Estaba viendo el otro día unas promociones ahí en Frávega, como para dar un ejemplo, únicamente que estaban rozando el 600% de costo financiero total. Entonces, bueno, con ese nivel de tasas y con salarios que a veces no alcanzan a crecer a ese nivel, la economía del país se mantiene y decrece porque no alcanza. Es tan sencillo como eso. Y el problema adicional que uno tiene es que cuando empezás a subir tasas de interés, porque justamente lo que vos tenés es una emisión monetaria proveniente de un déficit que vamos a empezar a tocar ahí en la próxima filmina, creo, eh, uno empieza a ver que cada vez se necesitan más tasas para que todos esos pesos que hoy por hoy están en plazos fijos, que hoy por hoy están en instrumentos de tasa fija, no se vayan y se vayan a la economía real y te genere una demanda estrepitosa que te lleve a niveles hiperinflacionarios. Si uno, por ejemplo, se remonta al año 1982,
uno puede ver que se tomó la decisión en su momento de bajar las tasas de los plazos fijos, la gente en vez de renovar sacó el dinero y de esa manera la inflación saltó del 4% mensual al 8%. Entonces, hoy que tenemos una inflación del 8, 9%, podríamos saltar a casi 20%. Si se daría un caso similar, es por eso que uno ve que cada vez hay más tasas de interés para que de esa manera aumentar desde la parte gubernamental, aumentar la demanda y no se vaya tanto al dólar, no se vaya tanto a los precios en la economía real. Así que como conclusión de esta parte, antes de pasar a la parte un poquito más práctica, lo que podríamos decir es que bajo una administración más o menos responsable, como sucede en países, en el caso de Suiza es un caso que a mí me gusta mucho porque es como un ejemplo global a la hora de gestionar la inflación. Mientras el año pasado países como, digamos, como Estados Unidos o algunos países de Europa o Reino Unido tenían inflaciones del 9-10%, Suiza tenía el 1,6%, tenía el 2%, porque su moneda está fuertemente fortalecida, tiene una moneda y una política fiscal que es sumamente rígida y sumamente buena y que cada vez los suizos tienen algo de cada vez con su política generan mayores reservas, tienen entonces enormes cantidades de reservas de oro, tienen enormes cantidades de reservas de otras divisas y hasta de activos financieros. Si uno ve la hoja de balance del Banco Central Suizo, que el Banco Central Suizo es el único banco central que cotiza en bolsa. Uno puede ir y comprar una acción del Banco Central Suizo y hacerse como dueño del Banco Central. Uno puede ver que es un banco que genera constantemente ganancias. Entonces tienen ese tipo de gestión que, bueno, les permite que a la hora que todo el resto del mundo se tambalea, su divisa es la divisa refugio mundial. Así que ahora ahí no sé, Pato, si tenías alguna cuestión, alguna cosita o Vic o alguna cosita que quieran comentar. No sé si hay alguien que mandó alguna preguntita o algo, aprovecho y tomo agua. No, gracias Ale, vamos a continuar y al cierre vamos a leer Dale, alguna pregunta. dale. Perfecto, sí, sí. Buenísimo. Bien. Ahora pasamos, ¿cómo sería lo que anunciaba un poquito al inicio de la presentación? ¿Qué es lo que nos espera como argentinos de cara al 2024, más allá del partido político que haga la presentación de las propuestas en sí? Un poco el camino a seguir. No existen magias en esto de la economía. Puede haber un poco más, un poco menos de creatividad, pero de magia no hay porque si bien la economía es una ciencia social, porque no la puedo hablar uno como una matemática dura, sí tiene un razonamiento lógico que sigue de las matemáticas, entonces eso ahí uno lo puede hacer como una síntesis de qué es lo que podríamos esperar a partir de diciembre de este año o enero del año que viene. Lo primero que uno tiene que ver cuando habla del proceso de estabilización en Argentina tiene que irlos en dos partes. Una parte es el desafío fiscal, que ahí tenemos que ver el tema estaríamos hablando del gobierno nacional, estaríamos hablando de toda esa parte, y después tenemos que ver el problema del desafío cuasi fiscal, que el cuasi fiscal hace referencia al Banco Central de Argentina. O sea, estamos dividiendo en dos la parte del problema hoy de los argentinos. Uno es la parte del déficit y otra es la parte más cuasi fiscal del Banco Central. Entonces ahí hablamos el tema de las LELIQs, están todos esos temas que uno lo escucha en la televisión, pero a veces cuesta relacionar en qué se conectan y qué tanto tiene que ver una cosa con otra para no confundirse. Así que bueno, hoy por hoy, el primer desafío para que podamos estabilizar en sí la economía argentina, la gran mayoría de los analistas acuerdan a que por lo menos en un inicio podamos tener un superávit fiscal y mantenerlos durante un par de años. Después ya sí podemos hacer
como otro tipo de países que, en el caso de Estados Unidos, que viven en déficit, pero bueno, ellos tienen el tema del dólar que les beneficia. Como todo el mundo busca dólares, es como que pueden mantener unas tasas de déficit medianamente altas sin muchos problemas. Pero en el caso argentino, lamentablemente nuestra situación sí requeriría conseguir un superávit fiscal. Que el superávit fiscal es de todo lo que se ingresa a través de ingresos tributarios, de impuestos, podríamos decir, se gaste menos. Al día de hoy, Argentina, dependiendo los análisis que uno consulte, puede ver que la recaudación tributaria contra el gasto está rondando en un déficit del 5% del PBI. ¿Qué es ese 5% del PBI? Bueno, si hoy miramos el PBI de Argentina, estaríamos hablando eh, que son 400 mil millones de dólares de PBI. El 5% de eso estaríamos hablando de 20 mil millones de dólares, que es una cifra que para lo que es casi podríamos decir, casi las reservas internacionales que tenemos, y por otro lado es casi la cantidad, un poquito menos de la cantidad de dinero total que hay en la economía. Hoy por hoy el Estado, si uno después acá podemos compartir la presentación, que les puede llegar por correo, lo pueden ver desde la página de Nacini. Si uno mira el link, uno ahí puede ver cuántos son los ingresos y en qué son los gastos que se van haciendo. Y podemos ver que hay una parte muy importante, que es el 45%, que es todo lo que es seguridad social, jubilaciones y ayudas sociales que se hacen a la población argentina. Por otro lado, cuando un país gasta más de lo que le ingresa, si sea una empresa o una persona, esa diferencia que uno tiene, la tiene que conseguir mediante un financiamiento, o sea, se tienen que endeudar. Y uno tiene distintas maneras de endeudarse. Lo puede hacer en dólares, a través de bonos o a través de, por ejemplo, el caso del Fondo Monetario Internacional, que es un acuerdo bilateral, o puede hacerse en pesos, que se hace a través de letras, a través de bonos en pesos en la economía. Hay una cantidad enorme de bonos que trabajamos, por ejemplo, acá en la CINI, que están algunos atados a la inflación, otros atados al dólar oficial, otros que ofrecen una tasa de interés y algunos que son duales, que se llaman, están atados a la inflación y al dólar. A ver cuál de los dos va más alto y le retribuye mejor al cliente. Entonces, cuando un banco central o un gobierno necesita financiarse, lo que hace es endeudarse. Y para pagar esos intereses, en el caso de Argentina, para pagar esos intereses en pesos, que cada vez son mayores, que hoy por hoy, si miramos la tasa efectiva anual, si miramos cuánto en verdad tiene que pagar el gobierno por sus deudas, está hablando de una cantidad de pesos que tienen que equivaler a esos 20 mil millones de dólares. Entonces vemos que se va haciendo la pelota de nieve que hablábamos antes, donde mientras todo el mundo entra a los canjes de deuda en pesos, mientras todo el mundo renueve los plazos fijos, mientras todo el mundo se mantenga en esa rueda, dentro de todo va yendo bien. Hasta que obviamente, si llega un momento que se corta, ahí empiezan los problemas más graves. Eh, y el beneficio que podría tener Argentina si consigue el superávit fiscal es que ya te empezás a manejar con los pesos que ya hay en la economía. Porque si bien por la parte del Banco Central podés llegar a tener una emisión para mantener el atractivo de los plazos fijos, por lo menos desde el lado fiscal ya no necesitas más pesos para financiarte. Entonces, vos lo que vas a tener es una cantidad de pesos neutral, se podría decir. Seguiría un proceso inflacionario porque la inflación lo que tiene es ese efecto retardo. Algo que pasa hoy, como pasó, vamos al caso de nuevo del exterior, emisiones que se hicieron en el año 2020 durante 3 meses, recién en el año siguiente les alcanzó el pico inflacionario. Bueno, lo mismo pasaría acá. Si hoy por hoy un país por X motivo toma la decisión y se hacen todos los recortes para que haya superávit fiscal, ya sea de un punto, de 5, de 10, lo que va a suceder es que los meses siguientes va a seguir habiendo inflación por toda la cantidad de pesos que sigue habiendo en la economía.
pero ya arrancás una tendencia donde empezás a ver que esa expectativa inflacionaria que hoy por hoy es cada vez más alta, uno la empieza a ver que empiezan a bajar. Todas esas expectativas de inflación a 6 meses, expectativas de inflación un año, que lo arman las consultoras, ¿viste? Como hablábamos al principio de la presentación, donde decíamos, para el año 2023 se espera una inflación del 140%. Bueno, con decisiones como esta, donde empieza a haber superávit, empieza a haber más cantidad de dólares por ese diferencial de gasto, esas proyecciones de las consultoras empiezan a bajar, empiezan a decir, bueno, capaz que de 140 baja a 120 o se mantiene, que eso ya para lo que es la historia argentina, que se mantenga una inflación constante, ya es el primer buen paso para que empiece a bajar. Y después, por otro lado, vamos al segundo desafío, que es el cuasi fiscal. Acá tenemos que hablar del Banco Central y un poco de qué se puede hacer para que podamos salir de esta vorágine inflacionaria que se está hablando mucho. Y lo primero que necesita el Banco Central para estar sano, porque hoy por hoy con las reservas internacionales que tenemos, no podríamos, y en los niveles de deuda que tenemos, no podríamos hablar de un estado de salud muy bueno el Banco Central. Lo primero que necesita son dólares. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Y para conseguirlo, ahí tenemos en la pantalla, en la parte de la fuente, ahí la notita de abajo, el link de abajo, ahí habla una técnica que se usó en el año 2015 y 2016, donde se canjeaba todo lo que son las letras intransferibles del Banco Central y los adelantos transitorios. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a entender un poquitito esta parte porque es muy importante. El Banco Central argentino lo que tiene son un montón de activos. Tiene oro, tiene DEX, que son los que se usa con el Fondo Monetario Internacional, tiene el swap con China, tiene un montón de activos, divisas internacionales y también tiene letras. Tiene letras que hoy por hoy podríamos decir que no están cotizadas en el mercado porque justamente es como un contrato mutuo acuerdo que tiene con el Tesoro Nacional en donde le adelanta dinero a cambio de que el Tesoro le dé ese título de deuda. Entonces hoy por hoy tenemos un Banco Central que le presta al Tesoro Nacional para que después el Tesoro Nacional esos pesos lo aloje, por ejemplo, en la caja de ANSES, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o haga adelantos para todo lo que es las jubilaciones. Esa es la parte, el grueso, se podría decir. Si uno busca en Google y pone el Banco Central, adelantos transitorios o letras intransferibles al Tesoro, uno puede ver todo el seguimiento de cómo pesos que están en el Banco Central son emitidos para que el Banco Central le pueda comprar una letra de deuda al Tesoro para que a su vez el Tesoro pueda aplicar al gasto que se requiere a nivel gobierno, a nivel de seguridad social o algún otro gasto que haga. Y por otro lado, ¿cuántos dólares hace falta? Esa es la manera, perdón, me faltó una partecita de cómo conseguir esos dólares. Importante. Esas letras intransferibles y esos adelantos transitorios, hoy por hoy podríamos hablar de un valor estimado de 110 mil millones de dólares. Si esas letras se toman, se canjean hoy por hoy con L30, o se canjean con GD30, uno lo que puede ver es que desde ahí, teniendo en cuenta las paridades que tienen los bonos, que son de 35 o 37 dólares, uno de todo ese conjunto puede sacar entre 35 y 40 mil millones de dólares en bonos. Si ingresamos acá, espero que no sé, Patricio, ¿me podrías confirmar si estamos viendo la pantalla de lo que es la Sí, parte Ale. de la nota, de la Sí, sí, Ale. periodística? Buenísimo. Acá podemos ver la nota que mencionaba yo antes, 23 de diciembre del año 2015. El gobierno oficializó un canje de letras del Tesoro, las famosas letras intransferibles, por 10 mil millones de dólares. Esto lo que se hizo es justamente para que estos activos que estaban sin cotización se puedan ingresar al balance del Banco Central de una manera cotizada. Entonces fue algo que sirvió durante el primer año de gobierno para mantener el dólar que teníamos a 14 pesos, que se mantenga dentro de todo
estable. Obviamente después un montón hubo un montón de cuestiones que, disculpen, ahí está. Hubo un montón de cuestiones que obviamente conocemos los saltos que hubo de tipo de cambio, pero ahí estamos. Se me había perdido la presentación. Hubo un montón de cuestiones, pero bueno, al principio es una idea que es factible como para hoy por hoy las reservas que están en 27.000 millones, podríamos llevarla a los cerca de los 60.000 millones, que es para estar en línea a la proporción que podría necesitar el Banco Central, como para por lo menos mantener al peso como con el poder adquisitivo sin que vayamos teniendo estas fuertes devaluaciones bueno, que cada 2 por 3 hay. Y el segundo paso, una vez que ya el Banco Central tiene los dólares y una vez que la parte del gobierno nacional, podríamos decir, está con superávit fiscal, una vez hecho este panorama, tenemos el tercer paso, que es la salida del cepo. El cepo lo que viene a realizar al día de hoy es una especie de escudo que intenta proteger las reservas del Banco Central para que no se vayan a cero, básicamente. Unos pueden decir que más o menos, pero bueno, esa es la teoría de que el cepo funcionaría como ese tipo de escudo. Uno cuando saca el cepo, inmediatamente se unifican los tipos de cambio, porque lo que sucede es que ya como todo el mundo puede acceder a un dólar libre y sin ningún tipo de restricciones, lo que pasa es que el contado con liqui se te va al mismo precio que el valor ahí, el dólar MEP, el dólar que se usa para las importaciones, para las exportaciones, todo se equilibra a un tipo de cambio único, que es uno de los mayores problemas también que tenemos acá en Argentina, esa multiplicidad de tipos de cambio. Cuando vos ahí ya tenés ese equilibrio, vos ya empezás a tener una economía donde, donde empieza a escalar, empieza a tener una estabilidad y cierta proyección hacia adelante. Entonces, ahí las empresas pueden hacer un flujo de fondos futuros, pueden hacer distintos análisis para ver si les conviene invertir y en qué invertir dentro de la Argentina. El, el- la salida del cepo es algo que se habla un montón. Hoy un canal donde uno no escucha hablar de si conviene salir, se sale antes, se sale después, se sale de a poco, eh, cómo se puede hacer una salida controlada. Y bueno, si uno hoy por hoy toma en cuenta la primer filmina de esta presentación, uno lo que puede ver que en Argentina, entre las LELIQs y la base monetaria, tenemos 28.500 millones de dólares. Si queremos podemos redondear a 30.000, es dependiendo del tipo de cambio que se tome. Yo tomé el de 700 pesos y el informe del Banco Central del día viernes pasado para hacer esta presentación. Entonces ahí uno lo que ve, si con este canje que hacemos del Banco Central, de todas estas letras intransferibles, pueden llegar a venir 35.000 millones de dólares, bueno, estaríamos como en línea para poder decir, bueno, podemos afrontar el cepo de manera que todos esos pesos que ingresen, obviamente el Banco Central tendría una descapitalización enorme, pero todo lo que es la burbuja de pesos que hoy por hoy está en LELIX o que está en otros títulos, podría irse mermando, podría ir bajando esa vorágine de tasas de interés. Entonces, cuando se fija un tipo de cambio para poder acceder al cepo y no está esa constante de decir el dólar va a estar más caro, va a estar más barato, uno cuando se mantiene en esas constantes donde primero necesitaste déficit cero, o sea, superávit fiscal a nivel gobierno, después un banco central con divisas y tercero esta salida, uno ya empieza a tener una economía normal. Si uno va a Brasil hoy por hoy, o Chile, o cualquier país, Perú también, cualquier país vecino que tengamos acá, vemos que el régimen que tienen es similar a este, algunos con mayor o menor medida de gasto y cosas así, pero el ideal que persiguen estos países es
un superávit fiscal que te permita tener dólares, un banco central bien fuerte, con bastante cantidad de respaldo, y un tipo de cambio libre, que uno pueda ir como empresa o como persona, pueda acceder a dólares o pueda acceder a cualquier otro tipo de divisa. Cuando vos ya tenés esto andando, sola la inflación te va bajando, porque vos ya no necesitas emitir pesos ni para cubrir déficit, ni tampoco para mantener andando la pelota de nieves de la LELIX. Entonces vos ya empezás a tener cada vez una necesidad menor de mandar pesos subiendo tasas, entonces ya podés empezar a ir bajando, a ir bajando, ir bajando. Esto es, como le digo, el panorama que sería ideal tomando en cuenta lo que hicieron nuestros países vecinos. Y después, para terminar acá un poquito con todo esto, cuando uno arranca con este proceso de empezar a bajar la cantidad de peso en la economía o empieza a mantener y ya el peso empieza a tomar valor, una cierta estabilidad al menos, empiezan a bajar las tasas de referencia. Ya no hay necesidad de tomar tanto crédito como decíamos, entonces empieza a bajar la creación de dinero. Porque la creación de dinero está por un lado del lado de la emisión, como del lado de las tarjetas de crédito, del lado de los créditos bancarios. Entonces ya empiezan a bajar esas tasas de interés, empieza a más o menos normalizar, empieza a caer. Entonces es todo como un círculo, así como está el círculo vicioso de cada vez te necesitas más tasa para capturar más pesos, para que no tenga inflación, empezás a necesitar menos tasa porque hay menos una caída en la demanda. Entonces, así es como en un panorama normal empezaríamos a tener un crecimiento económico a mediano y largo plazo, una estabilidad a mediano y largo plazo. Obviamente, como les digo, esta reunión no es tanto para hablar de la propuesta de cada candidato político en sí, sino de las cosas que se pusieron en práctica en distintos países del mundo para que puedan tener una estabilidad económica. No es más que eso. Después podríamos hablar, ponerle como, justamente acá marcaba el tema del desafío institucional, porque una de las preguntas que nos llegan es el tema de la libre competencia de monedas y eso. Cuando uno ya entra en un panorama así de normalidad en lo que es el tema fiscal y cuasi fiscal en Argentina, uno ya empieza a tener el peso con un cierto grado de valor. Entonces, el tema de mantener cepo y estas cosas es que solo el peso argentino ya tiene un valor. Entonces ya no es, se podría decir, ya no podría ser necesario implementar medidas de emergencia como las que estamos acostumbrados. Eh, yo creo que ya hasta acá se pudo dar ahí un poco, al menos la mayor parte de la explicación que quería comentar sobre este tema argentino, tanto de cómo venimos, cómo estamos hoy y más o menos para dónde es posible que vayamos. Y quería cerrar, antes de ir a las preguntas, con un tema un poco las perspectivas de lo que tenemos hoy para cada tipo de instrumento de inversión. Eh, Hoy por hoy, los saldos, las personas que tengan saldo en pesos, hace poquito publicamos una nota en los newsletters de Nassini comentando un poco qué hacer con los pesos, qué hacer un poco, si comprar, vender dólares. Y bueno, todo este acomode que vamos a tener de cara al próximo año evidentemente no sucede de un día para el otro. Esto es un plazo, un tiempo que lleva, que puede ser 6 meses, 2 años. Eso es dependiendo las circunstancias también internacionales. ¿Qué pasa con el precio de los granos? Si va a subir, va a caer. Hoy está en $500 la tonelada de soja en Chicago. Estuvo en 630, se va a 300. O sea, esas son todas cuestiones internacionales que obviamente impactan de lleno en la Argentina, también como las recesiones y distintas cuestiones. Pero bueno, hoy por hoy, si las personas que tengan saldo en pesos para caja y eso, con una mirada de a un mes,
o de una mirada de acá a 3, 6 meses, y lo que es inflación y eso, por el momento no estamos en el panorama, como explicábamos recién, como para decir, bueno, ya la inflación tiene perspectiva de bajar. Primero hay que tomar las decisiones que comentamos del déficit fiscal, el cuasi fiscal y el cepo, como para que podamos decir tenemos una inflación a la baja. Así que todo lo que es títulos atados a la inflación y para el mediano plazo, para pesos que uno sí o sí necesita tener, entre las cauciones y eso, creo que es el activo estrella. Para lo que es financiamiento de empresas, justamente teniendo de cara a que pueda haber una espiral inflacionaria peor, o hasta tanto se normalice, tengas que sobrevivir con tu empresa de acá a 6, 12, 18 meses, poder conseguir algún tipo de financiamiento a tasa fija. Hoy por hoy acá en la CINE estamos trabajando bastante en lo que es emisión de cheques de pago diferido, si bien hay momentos donde el mercado local de cheques se pone a veces un poco áspero, un poco reacio, se puede llegar a conseguir algún tipo de financiamiento que esté por debajo de la inflación. Entonces ya uno ahí como empresa o como persona física arranca ganando. Vos ya con una tasa de interés a pagar menor a la inflación, dentro de todo uno ya está cubierto y puede ir manteniendo un poco la rueda del negocio. Al día de hoy, para lo que es dólar, tenemos un dólar MEP que hasta el día de ayer podemos ir cerrando cotizaciones en 685, 690 pesos, dependiendo obviamente los montos a operar, tenés precios cerrados o no, por el tema del parking a la hora de hacer dólar MEP, pero bueno, tenemos ahí la posibilidad de todavía comprar dólares por debajo de 700 pesos, que podríamos hablar como un valor de equilibrio al día de hoy para de cara al atesoramiento. Obviamente la idea, por eso mencioné primero lo de los saldos en pesos. Uno no va a comprar dólares ahora para venderlo dentro de 15, 20 días para pagar la tarjeta de crédito. Todo lo que es dólares, y les recomiendo para esto la nota del newsletter de tema dólar, compro, vendo o espero. Em, Ahí se explica muy bien los plazos, porque uno no puede comprar dólares hoy, va, no, poder puedes, pero no es a veces conveniente comprar dólares y en 15, 20 días lo tenés que vender, porque perdés más en esa compra-venta que teniéndolo en una caución o en un título atado de la inflación. Y para lo que es la parte de inversión en dólares, para ya los dólares que uno tiene atesorado, que uno tiene ya en cuenta, ya sea caja de ahorro o lo tiene bajo el colchón, como se suele decir, en la CINI trabajamos carteras que son de administración en todo lo que es el exterior. Entonces ahí podés acceder a carteras que se invierten en acciones con nuestro equipo de research encabezado por Belén Colati y Santiago Vargas, dos magísteres en finanzas que la verdad, eh, con todos los reportes que vienen dando en este último año de rendimientos, verdaderamente una gestión impresionante la de los chicos. Y, y bueno, ahí uno puede acceder a todo el panorama global. Uno ahí para invertir en dólares tiene las cuentas en el exterior, bonos, acciones, tenés un poquito de todo como para también ir trabajando ahí el patrimonio que uno quiera mantener en esa divisa. Así que bueno, esto fue un poquito ahí la presentación. Patricio, cuando quieras, podemos arrancar con lo que es la parte de preguntas. Bueno, Ale, muchas gracias por la presentación muy clara. Hay algunas preguntas, voy a seleccionar por ahí las que más se repiten. Una que me pareció bastante interesante es para aquel que quiere alojar pesos, digamos, ¿qué ventajas nos ofrece la caución en el mercado frente a un plazo fijo? Bien, el plazo fijo lo que tiene es, más allá de que uno viene curtido, dependiendo con, con la edad que uno habla con los clientes, hay algunos que vienen asustados del mismo plan Bonex. Si bien no tenemos al día de hoy expectativa de que algo así vaya a suceder, la caución lo que tiene es un activo muy seguro. Es un activo en el mercado, es como hacer un plazo, se podría decir una especie de plazo fijo, pero en la bolsa. Entonces, si uno tiene acá en Nacini una cuenta con X cantidad de pesos fondeada
sin comprar ningún título, acá en Nacine lo que hacemos es todos los días renovarle una caución. Entonces uno tiene como una cuenta remunerada. Hoy la caución siempre te paga un poco menos que el plazo fijo, porque justamente uno ingresa dinero un lunes y si quiere lo retira el miércoles y en el medio no, no pasa nada, ¿viste? No tenés ese problema de decir, eh, no, tenés que esperar los 30 días del plazo fijo. Uno, con la caución, uno es libre, la puede ir renovando cuantas veces quiera y al día de hoy te está dando la tasa de interés, a un día está en el 92% anual. Convengamos que una tasa efectiva anual, si uno deja el dinero quieto durante un año, todos los días renovándose y recapitalizando esos intereses que te va dando, al año estás teniendo un 140% de rendimiento. O sea, 1 millón de pesos se te transforman en 2.400.000 al final del año. Creo que eso es la parte para los que quieran colocar, la parte mejor. Y para los que quieran tomar caución, que sean, generalmente son las empresas, para hacer algunos pagos de saldo o algo, bueno, ahí uno puede jugar con que la caución siempre suele tener una tasa de interés menor a la inflación, porque justamente es un activo muy seguro y muy líquido, entonces la tasa de inflación, la tasa de interés suele ser mejor a la inflación. Y por otro lado, tenés un tema que es deuda en pesos. Si llega a haber una suba del dólar MEP o del dólar contado con liquidación, uno ahí obviamente va licuando la deuda que tiene en pesos. Así que yo creo que eso, no sé si, creo que esos son los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de uno decidir colocar o tomar caución. Perfecto, Ale, muchas gracias por la explicación. Ahí Matías nos consultaba también de lo que vos acabas de comentar, digamos, a qué, qué inversión recomendás para cubrir deudas que ya se tienen en pesos de acá a fin de año, a diciembre, y un poco, bueno, lo que vos estuviste comentando a través de caución o letras que ajustan por inflación. Sí, Em, sí, para colocar saldo y para financiar, sí, caución tomadora. Y si llegan a tener alguna SGR tipo garantizar que estén trabajando al día de hoy, también pueden, descuento de cheque si se puede llegar a conseguir algo, alguna buena tasa, también una opción reválida. Ahí, Pato, estás vos en eso con el tema de pymes, sí, que es nuestro experto pyme, Patricio. sí, perfecto. Y Ale, la última, que tiene un poco que ver no tanto con el mundo peso, sino con alternativas de dolarizar. Eh, Comentaste recién sobre dólar MEP. Un breve comentario sobre cómo se lleva a cabo esa operatoria y también qué alternativas hay para dolarizar que no sea a través de la adquisición de billetes, digamos, sino con instrumentos que uno pueda ingresar con peso, pero que esté atado a esa moneda. Perfecto. Bueno, ahí respondemos primero la primera pregunta por el tema de cómo se lleva a cabo la operación de dólar MEP. Acá en Argentina existe lo que es el bimonetarismo, se podría decir. Uno cuando quiere ir a comprar un auto tiene el valor de lo que sale un auto en pesos y el valor de lo que sale en dólares. Por ejemplo, 5 millones de pesos y te sale 8.000 dólares, si no. Bueno, lo mismo pasa en la bolsa. En la bolsa uno tiene un bono que tiene su valor en pesos y también tiene su valor en dólares. Entonces uno como inversor, si tiene pesos, lo puede comprar o si tiene dólares, también lo puede hacer. Lo que hacemos nosotros es utilizar los bonos que tienen más liquidez en el mercado, que en el día de hoy es el AL30, que es un bono soberano argentino, y lo que hace es, con todos los pesos que tiene, o sea, que el cliente quiere realizar la operación, compra ese bono. 5, 10, 20, 30 millones de pesos, uno compra ese bono. Existe un parking, que es una reglamentación que se puso, donde uno tiene que esperar 24 horas hasta poder venderlo. Entonces, por ejemplo, hoy estamos martes. Si hoy un cliente a mí me dice, Ale, yo quiero comprar dólar MEP, te mandé 10 millones de pesos, por ejemplo. Bueno, cargamos la compra de los AL30 y mañana los vendemos por su contraparte en dólares. Algún otro inversor que tenga dólares que lo quiere comprar, ahí hace el macheo. En esa diferencia entre la cantidad de dólares, de la cantidad de pesos que me trajo el cliente y la cantidad de dólares que se lleva por la venta de ese bono, ahí uno hace la división. 10 millones de pesos dividido la cantidad de
dólares que se llevó, ahí te queda ese tipo de cambio implícito que se llama. Se llama implícito porque uno no es como ir al banco o entrar a su home bank y decir dólar, valor de compra, valor de venta. Este es un tipo de cambio que surge de una operación con una intermediación, por eso es un tipo de cambio implícito, porque no se usa, no es dólar contra peso, sino es peso contra título y título contra dólar. Entonces ahí se habla un poco de tipo de cambio implícito. Después hay otros activos para dolarizar. Eh, las acciones argentinas, sobre todo las que tienen cotización en el exterior, están atadas a un tipo de cambio diferente que se llama dólar contado con liquidación. La diferencia entre el dólar MEP y el contado con liquidación es que el dólar MEP te permite a vos comprar dólares y retirarlo en la sucursal de tu banco acá. Entonces, al día de hoy podés tener un dólar MEP en 685 pesos. El dólar contado con liquidación es distinto. Por el dólar contado con liquidación, uno lo que hace es mandar pesos, comprar un título, pero ese título tiene que cotizar en Estados Unidos también. Puede ser un bono argentino como el GD30, que es un bono de ley extranjera, o puede ser un CDR, como puede ser Coca-Cola o algún otro tipo de activo. Entonces, ese dólar contado con liquidación, uno lo que te permite es cuando vendés esa acción de Coca-Cola en dólares allá, que ese es un trámite, el cliente lo que hace es mandar pesos y nosotros le liquidamos después todo en Estados Unidos, la tenencia. Pero el cliente ahí se lleva los dólares a su caja de ahorro en España, en Europa o en cualquier país del mundo, me refiero. Entonces ahí tenés un tipo de cambio más alto. Al día de hoy creo que estaba ya más de 7,70, 7,80 el dólar contado con liquidación. Uno, si no quiere hacer esa operación de llevarse dólares del exterior, pero sigue queriendo mantenerse atado a ese tipo de cambio, bueno, lo que hace es comprar el CDR de alguna empresa que le parezca que puede mantener su valor en dólares o subir, y si acá hay una devaluación, sube el dólar o hay algún tipo de tema cambiario, uno ese, por ejemplo, esos 10 millones de pesos que tengan acciones de Coca-Cola, y el dólar sube un 20%, el dólar contado con liquidación sube un 20%, bueno, en vez de 10 millones va a tener 12. El día que los quiera vender, los vende en pesos, las acciones de Coca-Cola y se lleva 12 millones. Pero no tiene, eh, o sea, no tiene ese riesgo de devaluación. Yo creo que esas son, después hay obligaciones negociables, otras cuestiones, pero no tienen tanta liquidez hoy por hoy en el mercado para lo que es el tema de coberturas. Ahí, Bueno, vale, perfecto. Ya estamos cumpliendo con el horario que habíamos buenísimo. estimado. Así que, bueno, queremos agradecerte por tu presentación. Esperamos haber sumado claridad en todos estos temas. Volvemos a recordar que, este webinar va a quedar subido a nuestro canal de YouTube. Y bueno, nos encontramos seguramente en nuestro próximo webinar. Así que bueno, saludos a todos. Nos estamos viendo en la próxima ocasión. Muchas gracias a todos, la verdad, por participar. Así que, bueno, quedamos atentos también cualquier consulta, así como dice Pato. Y nuevamente, gracias. Espero que haya sido interesante la presentación.